Bueno, bienvenidos a todos, mi nombre es Diego Moreno y este es un espacio al cual llamamos Realidad Subterránea. Este es nuestro segundo capítulo y pues hoy me gustaría hablar precisamente de una realidad subterránea, la cual titulé Espiritualidad Tóxica. Y bueno, antes de entrar en este tema, me gustaría hablar de un libro, o que todos recordamos de un libro de la Biblia que está en el Antiguo Testamento, el cual es el libro de los jueces. Para los que no sabían, o como para ponerlos un poquito en contexto de qué trata este libro. Recordemos pues que el Antiguo Testamento en general, digamos que su tema principal se habla de un pueblo en específico de la tierra, que de hecho pues existe el día de hoy, que es el pueblo de Israel. Este pueblo pues Dios le había, o sea, en la época en que Dios o que se escribió estos libros, el Antiguo Testamento era una época pues primitiva, ¿no? O sea, estamos hablando de años, miles de años antes de Cristo. Y obviamente pues era una época en donde hasta ahora se estaban surgiendo las civilizaciones, bueno, etcétera. Entonces pues por eso, eh, ya teniendo un poquito de contexto, Dios pues le había hecho la promesa a este pueblo de que les iba a dar un lugar donde ellos podían habitar. Lo digo porque pues obviamente ahorita con nuestro pensamiento del siglo XXI pues es diferente, ¿no? O sea, ya todos los países están asentados, pero allí hasta ahora se estaban formando las primeras comunidades humanas. Y pues Dios le había dado la promesa a esta población, a este pueblo, de que les iba a dar un lugar donde ellos podrían vivir. El libro de los jueces habla precisamente del cumplimiento de esta promesa, o sea, ya el pueblo había llegado al lugar donde Dios les había dicho que ellos iban a vivir. Pero este libro también habla de cómo ellos, o sea, de hecho es un libro cíclico, ¿no? O sea, es un libro donde se habla de cómo ellos se acercaban y se alejaban del Dios en el que ellos creían, ¿no? O sea, esa es como su naturaleza. Y pues algo que me llama la atención de este libro es que cada vez que ellos se alejaban de Dios, venían una serie de pueblos que estaban alrededor. O sea, recordemos que estamos hablando de los tiempos de conquistas. O sea, si ustedes han visto Juego de Tronos, algo así, una época así medieval. Eh, entonces pues venían otros pueblos y ellos pues querían la tierra que ellos tenían y venían, los conquistaban, los esclavizaban. Y eran en esas circunstancias en que ellos recordaban que a su Dios, por así decirlo, y volvían y se acercaban a Él. Y ahí es donde viene el nombre de este libro, porque cuando ellos se acercaban a Él, Dios levantaba dentro del pueblo una serie de jueces, ¿sí? Que pues los jueces son básicamente unos líderes que los ayudan a liberarse de esos pueblos, que los dirigían, mejor dicho, en batalla para poderse liberar de esos pueblos que los estaban esclavizando y oprimiendo. Y algo que me gusta de este libro es que más o menos, no tengo el número exacto, pero más o menos fueron como 8 jueces, se hablan de 8 jueces dentro de este libro. Y los primeros 4 jueces que hubo, que liberaron al pueblo, eran jueces que tenían una percepción, digamos, por así decirlo, correcta de quién era Dios, ¿no? O sea, cuál era el propósito, cuál era el mensaje que Él les había dado, pues a que transmitieran a los demás pueblos del mundo. Pero los otros 4, o sea, como que su percepción había cambiado un poco. O sea, tenía una percepción diferente de quién era Dios. Y hay un personaje en específico que me llama la atención, que es Jepté. ¿Sí? Es un nombre no muy común. Yo sé que ninguno se lo pondríamos a nuestros hijos. Pero Jepté, o sea, él había conocido acerca, o sea, sí, él era como un cristiano, por así decirlo. O sea, él conocía acerca de la Biblia, bueno, etcétera. Pero a pesar de eso, había algo en la forma en que él veía a Dios que era diferente, ¿sí? Y bueno, para que ustedes conozcan un poquito la historia de Jepté, básicamente pues Dios lo eligió, él liberó al pueblo, pero él hizo algo y pues ustedes dirán, bueno, en esta época obviamente
sería algo súper psicópata. Pero pues digamos, entendamos que en la época de ese tiempo, pues digamos que todos los pueblos del mundo tenían esa percepción, era común ese tipo de ideas acerca de una serie de rituales que ellos hacían para sus dioses, ¿no? Y entonces Jepté le hizo una promesa a Dios, la cual era que si él ganaba esa guerra, pues la primera persona que saliera a recibirlo de la batalla la iba a ofrecer como sacrificio, ¿no? Y pues esa era una percepción muy común porque la mayoría de pueblos de esa época, sus dioses, digamos que sí ofrecían sacrificios a ellos, pues porque ellos creían que de esa manera sus dioses les iban a dar bendiciones, por así decirlo, ¿sí? Protección, abundancia, etcétera. Y Jefté pensó que Dios era de esa manera y al hacerle esa promesa a Dios, pues él tuvo que cumplirla cuando llegó el momento. Lo triste es que la primera persona que recibió a Jefté fue su propia hija, ¿no? Y pues ahí, o sea, fue algo doloroso porque él, mejor dicho, lo hizo con dolor pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, triste, ¿no? Es triste, triste este final, ¿no? O sea, pareciera que, o sea, todo empezó bien, Dios le dio la victoria sobre sus enemigos, pero después termina con un final triste de él sacrificando a su propia hija. Y hay una historia similar, y bueno, ya les digo por qué la voy a contar. Y precisamente habla un poco acerca del patriarca de este pueblo de Israel, que es Abraham, ¿no? Y bueno, esta historia, lo triste de esta historia no es la historia, sino la forma en que nosotros todavía la interpretamos. Y fue cuando Abraham pensó que Dios le había pedido sacrificar a su hijo. Y bueno, para contarles un poquito la historia, básicamente Abraham era una persona pues sí, ya era una persona anciana, ¿no? Y él toda la vida le había pedido a Dios que le diera un hijo, o sea, era como su sueño, mejor dicho, su mayor meta. Y pues digamos que Dios sí le dio un hijo, pero se lo dio pues ya en una edad avanzada, ¿no? Pero aún así pues él estaba feliz, o sea, de que él pudo tener a su hijo, etcétera. Y un día él tuvo esa idea de que Dios le pidió que tenía que, o sea, dar a su hijo un sacrificio. O sea, recordemos que esta era una idea común en esa época, ¿no? De hecho, si ustedes escuchan, hay un Dios común dentro de la cultura en que veía eh, Israel, que se llamaba Moloch, ¿sí? Que Moloch era un dios eh, que o sea, los pueblos que estaban alrededor de Israel le ofrecían ritual y pues su ritual era que para que Moloch los pudiera bendecir, les ofreciera protección, bueno, etcétera. Ellos tenían, o sea, básicamente ellos eh, sí tenían una escultura en bronce de Moloch y lo que hacían era que ellos ponían las manos de Moloch, o sea, las ponían a arder, ¿sí? O sea, era como una plancha prácticamente y allí pues ofrecían a sus bebés en sacrificio, o sea, los entregaban para que Moloch pudiera pues darles como esa bendición. Entonces digamos que yo creo que les pasaba esto, lo que le pasó a Jepté y a Abraham era lo mismo, o sea, ellos tenían una percepción, aun cuando Dios tal vez de alguna manera se intentó mostrar a ellos continuaban con esa percepción de que Dios era así, ¿no? O sea, era un Dios que les estaba pidiendo algo. Y bueno, volviendo un poco a la historia de Abraham pues llevó a su hijo, lo iba a sacrificar, pero aquí es donde cambia la historia y precisamente por eso es que Abraham es el padre de la fe, porque en el momento en que él iba a sacrificar a su hijo, hubo una intervención divina, ¿no? O sea, vino un ángel y Dios se impidió que se hiciera ese sacrificio. Y precisamente ahí es donde Abraham se convirtió en el padre de la fe, o sea, pero se convirtió en el padre de un nuevo tipo de fe,
¿sí? De una forma diferente de ver a Dios. O sea, las personas de ese tiempo veían a Dios como, de hecho hay una definición, aquí tengo una definición de que es un Dios, ¿no? O sea, Dios es un ser superpoderoso que tiene poderes sobrenaturales, es santo, divino, sagrado, inmortal, es temido por sus adeptos y seguidores. O sea, esa es como la percepción, o sea, es como, o sea, cuando las personas de esa época pensaban en Dios, pensaban en algo que les daba miedo, ¿sí? En algo que tenían que satisfacer porque si no se encendía su vida y podrían ser, mejor dicho, consumidos. Entonces, aquí es donde, aquí esta historia de Abraham me gusta mucho porque es básicamente Dios mostrándole otro tipo de Dios. O sea, no es ese Dios al cual nosotros debemos temer, el cual nos está exigiendo algo para demostrarle que lo honramos, que lo adoramos, sino es un Dios que precisamente aquí cambia la imagen porque cuando Dios no le pidió que sacrificara a su hijo, sino que le dio un sacrificio para que él se lo diera a él. Y cambia mucho la imagen porque, bueno, los que conocemos un poquito de la Biblia, el sacrificio que Dios le dio a Abraham fue un cordero, ¿no? Y Jesús es el cordero de Dios, ¿no? Entonces, es como si le dijera a Dios, le estuviera diciendo a Abraham, mira, yo no quiero que me ofrezcan nada en sacrificio, sino que yo me sacrifico por ti. Sí, o sea, es un Dios diferente, no es un Dios que me está pidiendo que le tengo que dar algo, sino que Él me da algo a mí. Sí, y a ese tipo, a ese nuevo tipo de fe fue a la que Abraham, o sea, nació, por así decirlo, y al cual nosotros deberíamos nacer. Lo triste de esto es que nosotros continuamos, o sea, a pesar de que leemos la historia de Abraham, no nos llevamos este mensaje, sino nos llevamos el mismo mensaje que se llevó Jepté, de un Dios que tenemos, que nos está exigiendo algo para mostrar que nos ama, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, en Facebook, de hecho hasta nosotros lo retratamos más tierno, ¿no? O sea, ya pues con las redes sociales, los memes, hasta se ve bonito ese mensaje, pero aún sigue siendo un mensaje erróneo. Yo me acuerdo que vi una imagen de Jesús con un peluche chiquito, no, de una niña con un peluche chiquito y Jesús con un peluche gigante, mejor dicho, detrás de él. Y es como Jesús diciéndole, mira, dame ese peluche y no yo, y tranquila, sí, o sea, como dame lo que tú quieres y la niña, no, pues que yo lo quiero mucho. Y es como diciendo, como si Dios, cuando nosotros le entregamos algo, Él nos fuera a dar algo más grande, ¿no? Y suena hasta bonito y todo, pero es esta misma percepción. ¿Y por qué digo que es negativa? Porque cuando vemos a Dios de esa manera, es como un Dios que nos está pidiendo una prueba de amor, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos las chicas, pasa más que todo en las chicas, no sé si en chicos, pero digamos en chicas, yo no sé ustedes cómo se sentirían si digamos su novio, su pareja, le dijera que para que ustedes les demostraran que las quieren, les dieran su virginidad, por así decirlo. Entonces, yo creo que es algo feo, ¿no? No se siente como utilizado, algo feo. Y es eso, o sea, es ese mismo mensaje, o sea, es un Dios que me está pidiendo algo, o sea, es como si yo tuviera que demostrarle algo a Dios, pero Dios no me está pidiendo nada. Mire que este, o sea, parece algo inofensivo, pero es algo triste. Y lo he visto mucho en algunas historias. De hecho, hay una historia que me marcó mucho de dos jóvenes. O sea, no pasó aquí en esta iglesia, pero ustedes saben que yo, o sea, yo he sido cristiano prácticamente toda mi vida. Y en otros lugares, yo me acuerdo que había este pensamiento, ¿no? Ese pensamiento de que Dios me está pidiendo algo, que tengo que demostrarle algo a Dios, o sea, como si yo tuviera que ofrecerle un sacrificio para que Él viera que yo sí lo amo, que sí lo adoro, que lo pongo en primer lugar, cosas así. Y me acuerdo que habían dos jóvenes que se volvieron novios, ¿sí? Pero hubo una reunión donde, o sea, el líder
de esa reunión. Pasó a estos dos jóvenes, los jóvenes pasaron tristes. Y él los ponía como ejemplo porque decía que supuestamente Dios les había hecho a estos jóvenes que tenían que abandonar esa relación. Y pues sí, como una forma de mostrarle a Dios que ellos amaban más a Dios que a esa relación, por así decirlo. Y yo veía a esos jóvenes, esa cara de tristeza. Y, o sea, de alguna manera uno sentía, o sea, uno como que termina pensando de esa manera, ¿no? Y es triste porque yo digo, o sea, eran personas de pronto que tenían afinidades, por ejemplo, en su fe, en intereses comunes, todo eso. Y o sea, y dejar una buena relación por nada, ¿sí? Porque supuestamente Dios es así, porque Dios me está pidiendo algo. Y es triste, ¿no? O sea, es triste porque, bueno, ya fuera una relación de pronto tóxica, y aún así yo creo que Dios ni siquiera nos la pediría, yo creo que Dios nos da la inteligencia para tomar buenas decisiones. Pero digamos, o sea, una relación sana, una relación saludable, una relación que en pronto hubiera sido buena, ¿sí? Dejar a una buena persona por nada, o sea, porque supuestamente Dios me está pidiendo eso. Y hay muchos ejemplos, no solo con relaciones, yo he escuchado personas que han estado en lugares tóxicos, donde supuestamente Dios les está pidiendo su patrimonio, porque es que usted ya está queriendo mucho su patrimonio, entonces muéstreme que, mejor dicho, usted sí me ama a mí más que a su patrimonio. Y ellos entregan sus casas, sus cuentas de ahorros, todo eso solamente para demostrarles que sí, que mírenme, mire, yo sí quiero a Dios. eh, Mejor dicho, mire, ahí estoy mostrando mi prueba de fe, literalmente mi virginidad, aquí la estoy entregando. Es triste ver a Dios así, o sea, perder bendiciones, entregarlas, abandonarlas, cosas que nos hubieran beneficiado a nosotros o a otras personas, a nuestra familia, porque supuestamente Dios nos las está pidiendo. O sea, no estoy diciendo que a veces tengamos que abandonar cosas, que la mayoría es que nos hacen daño, pero digamos, es como esa percepción de que Dios nos está obligando para que nosotros le demostremos que lo amamos. Y yo creo que, o sea, mi invitación el día de hoy me gustaría que hoy naciéramos a otro tipo de fe, así como lo hizo Abraham. Una fe de un Dios que no es impositivo, un Dios que no debemos tenerle miedo. Y hay una letra, una canción que me gustó mucho, o sea, no es cristiana, pero yo creo que refleja un poquito la necesidad de cómo el ser humano quisiera, o sea, de ese Dios que el ser humano necesita. Y dice, no hay mañana en la que no esté tentado de crear un Dios humilde, justo, un Dios que esté en la tierra, en los valles, los ríos, un Dios que viva en la lluvia, que viaje a través del viento y acaricie nuestra alma, un Dios de los tristes, un Dios más humano, un Dios que no castigue, que enseñe, un Dios que no amenace, que proteja, que si me caigo me levante, que si me pierdo me tienda su mano, un Dios que si erro no me culpe, y que si dudo me entienda, pues para eso me dotó de inteligencia, para dudar de todo. Ese es el Dios al cual yo creo, o sea, es una necesidad humana, y me gusta mucho esta canción porque precisamente es de personas que son ateas literalmente, y necesitan, o sea, de personas de un pueblo, o sea, nosotros como iglesia, que le mostremos este tipo de Dios, o sea, ellos tal vez han tenido experiencias donde nunca lo han encontrado, lo que han encontrado es precisamente un Dios que les está imponiendo, que les está pidiendo, que les quiere que nosotros demostremos algo que, mejor dicho, sí, o sea, lo que bonito nosotros mostrarles precisamente ese Dios que necesitan, un Dios humilde, justo, un Dios humano, un Dios que enseña, que no me está castigando por mis errores, un Dios que me protege, no me amenace con que, mejor dicho, ese es el Dios que yo creo que ese día Abraham conoció. Y es ese Dios que Dios quiere, o sea, es ese Dios al cual el día de hoy me gustaría que creyéramos.
Amén. Entonces, este es el mensaje que quería enviarles y nada, pues espero que hoy podamos nacer a un nuevo tipo de fe. Un abrazo para todos.